al inicio de la actividad. Sí, ¿Sí? No hay ningún inconveniente. sí. Ya, perfecto. Listo. Entonces, This meeting is being recorded. Adelante, presidente. muchas gracias. Señoras y señores, miembros del jurado, tesista, familiares, estudiantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a dar inicio del acto de sustentación de tesis para optar el título profesional de licenciado en Tecnología Médica en el área de terapia ocupacional, para lo cual solicito a la docente secretaria, miembro del jurado, se sirva a leer los dispositivos legales y documentación que oficialice a este acto académico. Magíster Amelia. Teniendo en consideración el artículo 45 de la Ley Universitaria, Ley número 30-220, el artículo 120 del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, visto el informe del asesor de tesis y habiéndose cumplido los artículos del 32 al 40 del Reglamento para la Elaboración de Tesis, aprobado con resolución de decanato número 2464 de FM 2016, la dirección de la Escuela Profesional de Tecnología Médica designó como jurado examinador conformado por presidente, magíster Alicia Violeta Herrera Bonilla; miembro, magíster Amelia del Rosario Olortegui Moncada; miembro, licenciado Edgar Ernesto Cárdenas Astete; asesor, magíster Mirta Felicia Sánchez Casas, el cual se convierte ahora en jurado calificador de la tesis titulada Efectos de la enseñanza virtual en el desarrollo de molestias musculoesqueléticas en docentes de Centros de Educación Básica Especial 2021. Presentada por el tesista, el señor Elvis Antonio Maldonado Chuquicaja. Para dar cumplimiento a la sustentación de la tesis, de acuerdo al artículo 41 del Reglamento para la Elaboración de Tesis, que señala que debe de ser acto público y que abarca 3 momentos. Primero, la exposición con una duración de 20 a 30 minutos. Segundo, la formulación de preguntas por parte de los miembros del jurado. Y tercero, la calificación del presidente y los miembros del jurado. El asesor participa con voz, pero sin voto. No escuchamos, no escuchamos. Ya. Listo. Bien, entonces, muchas gracias, profesora magíster Amelia del Rosario Olortegui Moncada. A continuación, damos inicio al primer momento de la sustentación, que es la defensa pública de la tesis. Señor bachiller, tiene 30 minutos para presentar su trabajo. Ok. ¿Lo visualizan? Disculpe. Sí. Sí, adelante. Empezamos. Buenas tardes, estimados miembros del jurado. Yo, Elvis Antonio Maldonado Chuquicaja, voy a presentar mi tesis titulada Efectos de la enseñanza virtual en el desarrollo de las molestias musculoesqueléticas en los docentes de Centro de Educación Básica Especial, para optar el título profesional de licenciado en Tecnología Médica en el área de terapia ocupacional, cuya asesora es la magíster Mirta Felicia Sánchez Casas. Los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de discapacidad en todo el mundo, ya que 1.710 millones poseen estas lesiones, que limitan gravemente con la movilidad y la destreza, lo que provoca jubilaciones anticipadas y disminución de la calidad de vida. En Latinoamérica, el dolor lumbar afecta aproximadamente a 60 millones, de las cuales solo 10 millones presentan incapacidad por estas lesiones. En nuestro país, el 70% de los trabajadores presentan problemas degenerativos a la columna vertebral. Es así que, según datos del Minedu, el 94.3% de los docentes presentan
hacen uso del servicio del Internet y solo el 58% del género femenino son de género femenino y solo el 0.7% del total de docentes presentan enseñanza de educación especial. Es así que la pandemia por COVID-19 no solo afectó en el plano sanitario, sino también repercutió en todas las actividades humanas. Es así que la educación y todos sus niveles se tuvieron que adaptar a las medidas impuestas por instituciones gubernamentales y las instituciones de salud, ya que en nuestro país el gobierno de turno, mediante el decreto supremo 097-2020, tuvo que declarar al teletrabajo como mecanismo de enseñanza a nivel nacional. Las posturas mayores de 4 horas diarias, más la alta carga mental, la alta carga física y el estrés, son prácticas comunes del trabajo remoto, que van a contribuir a formar los factores de riesgo en el desarrollo de los trastornos musculoesqueléticos. Asimismo, las posturas que no están alineadas con otras partes del cuerpo, más el uso de mobiliarios inadecuados, van a contribuir al desarrollo de estas molestias musculoesqueléticas en los docentes de SEBE, afectando el desempeño laboral de ellos. Ante esta situación, nos preguntamos, ¿cuáles son los efectos de la enseñanza virtual en el desarrollo de las molestias musculoesqueléticas en los docentes de Centro de Educación Básica Especial 2021? La importancia de nuestra investigación es importante porque nos permite ver el cumplimiento de la ley 30036, que es la ley del teletrabajo, que fue promulgada en el año 2013, ya que empezó como una prueba piloto. En el 2017 ya tenían aproximadamente de 647 teletrabajadores y a inicios del 2020 hubo 2.200 trabajadores. Entonces es así que nuestro estudio va a ver el cumplimiento de las condiciones laborales desde casa que se evidencia en las molestias musculoesqueléticas. Asimismo, nos permite ver la situación actual de los docentes en las clases virtuales que interfieren en las molestias musculoesqueléticas, igual en el desempeño de ellos que van a provocar pérdidas económicas, ausencia laboral e incumplimiento de metas para la institución. Por otro lado, nuestra investigación va a permitir la detección de los músculos, la detección de los síntomas musculoesqueléticos a través de largas jornadas laborales impuestas bajo las posturas que el trabajo remoto exige. Los objetivos. El objetivo general son determinar los efectos de la enseñanza virtual en el desarrollo de las molestias musculoesqueléticas en los docentes de educación básica especial, cuyos 3 objetivos específicos. El primero, identificar las molestias musculoesqueléticas con las características sociodemográficas de los docentes de SEB. El objetivo 2, determinar las zonas con mayor prevalencia en los docentes de SEB del 2021. Y el objetivo 3, determinar la relación entre el número de horas de actividad docente con las molestias musculoesqueléticas en los docentes de SEB. Nuestro estudio es de tipo no experimental, ya que no hay manipulación de variables cuantitativa, porque los resultados se basan en datos numéricos, con un diseño transversal, ya que la recolección de las muestras se hace en un momento y tiempo determinado, con una población de docentes que incluye a los SEBES de Manuel Duato e Hipólito Noano, con un muestreo no probabilístico
por conveniencia, que suman 60, 25 del CEBE Hipólito Unanue y 35 del CEBE Manuel Duarte, que se cumplieron con todos los criterios de inclusión. Asimismo, se utilizó dos instrumentos importantes: el cuestionario nórdico de Corinca, que va a permitir la detección de los síntomas musculoesqueléticos mediante 11 preguntas, que fue validado a nivel internacional. Y la lista de verificación en trabajo remoto, cuyo fue validado por juicio de expertos, que consta de 27 preguntas en relación a las posturas y al uso de los mobiliarios, como el uso de la pantalla, la mesa, la silla, uso de las pausas activas, del ambiente, el entorno, que jugaron papeles muy importantes. Y luego se utilizó el análisis de datos, la Stata12, que es un software estadístico para buscar la relación entre las variables. En la tabla 1 nos muestra que la población dominante fue del género femenino, con un 96.7%, seguida de un grupo etario de 50 a 59 años, con 31.6% de ellos. Asimismo, en la tabla 2, el 70% de los docentes laboraban de 7 a 8 horas diarias. De igual modo, el 70% de ellos laboraban de 4 a 5 días a la semana. En la tabla 3 nos muestra las dolencias de los últimos 12 meses, que se daron a nivel cervical con un 93.3%, seguido de la zona lumbar de 80% y luego del hombro con 78.3%. Asimismo, en la tabla 7 nos muestra la relación entre la edad y las molestias musculoesqueléticas, cuyo el rango de edad de 20 a 39 años presentaron dolor del cuello 100% de ellos. Asimismo, el rango de edad de 60 a 69 años presentaron dolor en la zona lumbar, codo, antebrazo y en la mano y muñeca. En las siguientes tablas muestran el análisis bivariado entre el número de horas y las molestias. En las molestias de cuello se dan con un 92.8%, de 7 a 8 horas. Es importante destacar ahí que estas molestias probablemente se dan porque manejaron una pantalla que no se puede graduar. Asimismo, es importante destacar que no forma parte de nuestro estudio, pero la fatiga visual, ya que a tantas horas no pudieron evitar esto, que no forma parte de nuestro estudio. Las molestias de codo, de 7 a 8 horas, con un 45.2% de ellos. Entonces, donde probablemente utilizaron una silla que no tenía apoyabrazos. En la siguiente relación entre el número de horas y la molestia de hombro, de 7 a 8 horas con 78.5% de ellos, con un valor de P de 4.3. Eso de igual modo se da las molestias a nivel de los mobiliarios, por falta de un apoyabrazos que apoya el sistema musculoesquelético. Y de la mano, de 7 a 8 horas, que un 69%, con un valor de P mayor a 0,05, es 3.6. En las discusiones, es importante el estudio de Prieto y colaboradores, ya que la prevalencia de las molestias musculoesqueléticas avanza según la edad. En docentes de nivel primario, secundario y terciario, realizada en Eslovaquia. A diferencia del estudio de Rodríguez, que se realizó en España, que afirma que la edad no interviene con el avance de las molestias musculoesqueléticas en docentes universitarios.
Nuestro estudio presenta gran semejanza con el estudio de Cacho y colaboradores, ya que el 73.7% son de género femenino y sufrieron dolor en la zona cervical y lumbar. De igual modo, el estudio colombiano de Cristancho nos muestra que el 64.7% de ellas fueron de género femenino y presentaron más alteraciones en la zona de cervical y de espalda baja. Nuestro estudio es importante porque también se relaciona bastante con del LASO, ya que refiere que el 67.8% de sus encuestados estuvieron frente a una pantalla por más de 8 horas diarias y el 64.4% por más de 5 días. Sin embargo, el estudio de García afirma que el 60% de los docentes pasaban más de 8 horas diarias y por más de 5 días. Es importante destacar así que nuestra mayor frecuencia de las molestias musculoesqueléticas generan un mayor efecto sobre un menor porcentaje de exposición laboral en nuestro estudio. Nuestro estudio también presenta semejanza de igual manera con el estudio de Lazo en la prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos en la zona cervical, lumbar y muñeca y mano. A diferencia de García y colaboradores que presentaron menos cantidad a nivel cervical con 64.6, lumbar 67 y hombro 44. Esto probablemente se da porque el estudio de Lazo se realizó a fines del 2020 y el estudio de García se realizó apenas a los 2 o 3 meses de haberse realizado la pandemia, igual que nuestro estudio se realizó a fines del 2021. Por eso que justifico que las mayores cifras en las zonas lumbar cervical se daron. Nuestro estudio no presentó relación significativa entre el número de horas y las molestias musculoesqueléticas. Sin embargo, el estudio de Aldukayel y colaboradores, un estudio de Arabia Saudita, sí encontró relación significativa entre estas dos variables, ya que probablemente se da porque fue una población mayor, ya que es mayor a 503 docentes. En las conclusiones, la enseñanza virtual no solo fue una actividad realizada por nuestras maestras de SEBE, sino también no fue la única actividad que realizaron, sino también se dedicaron a las actividades domésticas, al cuidado del hogar, y quizás al cuidado de un paciente enfermo. Entonces, eso más contribuyó a la formación de estas molestias musculoesqueléticas, cuyos zonas importantes fueron en la zona cervical de 93.3%, en la zona lumbar de 80% y en la de hombro con 78.3%, que de igual manera no presentaron relación significativa con el número de horas y la mayor cantidad de molestias lo presentó el grupo etario de 50 a 59 años de edad. En las recomendaciones es importante mencionar la promoción y prevención de la salud. Se recomienda a los profesionales de realizar programas de pausas activas de acuerdo a las necesidades de cada grupo etario, con la finalidad de disminuir o prevenir las molestias musculoesqueléticas. De igual modo, elaborar planes de prevención con fomento de actividades físicas que contribuyeron a estas molestias y así disminuir y así mejorar el nivel de calidad de vida de nuestros docentes de SEBE. Y a nivel laboral, hacer respetar el derecho del trabajador, ya que fue importante por lo menos el chequeo de una vez al año de
de medicina ocupacional para moni- el monitoreo de las molestias musculoesqueléticas. En las investigaciones se sugiere a todos los profesionales que realicen investigaciones con una mayor población de docentes y que siempre contribuyan a otros factores de riesgo en relación a las molestias musculoesqueléticas. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Elvis Antonio Maldonado Chuquicaja, por la presentación. A continuación, desarrollaremos el segundo momento de la sustentación de la tesis, que es la formulación de preguntas. Colegas, Magíster Cárdenas. Muy buenas tardes, muy bien escuchando la ponencia, ¿no? Que sí, claro, porque yo fui uno de los profesores que estuvo 7, 8 horas, porque en esa época yo trabajé en un SEO y sé las dificultades, ¿no?, sobre tu tesis. Mi pregunta va, según a tu criterio, ¿cuál es el aporte relevante que brinda su proyecto de investigación a la comunidad científica? Muchas gracias, señor miembro del jurado, por su pregunta. Mi apoyo relevante a la investigación es original por ser una población nueva de docentes de educación especial, ya que investigaciones anteriores solo se dedican a los docentes universitarios. Entonces, yo me dediqué a la población de docentes de SEB, por ser una población menos involucrada en esto, y también por aportar el cuestionario de la lista del trabajo remoto, que, como les dije anteriormente, que contribuye a formar, a mostrar posturas entre el uso de los mobiliarios y la persona, como el uso de la pantalla, el uso de la mesa, el uso de la silla, ya que muchos de ellos agarraron lo que bien tenían a la mano. Entonces, hasta una banca habían utilizado. Entonces, por eso se acentúan más los dolores a nivel lumbar, cervical. Y es ahí que, pero sin embargo, no utilicé este cuestionario validado en los objetivos, pero es importante mencionarlo para otros estudios posteriores que realizar. Muy bien, sí es cierto, ¿no? Porque los profesores, digamos, del SEBE no tienen conocimiento de las diversas, digamos, lo que has manifestado, ¿no?, sobre las posturas, etcétera, ¿no? La segunda pregunta es, más o menos yendo un poquito más a la primera, ¿cómo tú seleccionaste tu tema de investigación? ¿Cómo te nació, digamos, hacer la investigación sobre tu tema, ¿no?, con respecto a los docentes de SEO? Bueno, primeramente siempre mi interés era por la ergonomía, para ampliar mis conocimientos sobre esta disciplina. Entonces, es ahí donde la problemática durante la pandemia me preguntaba cómo están realizando su trabajo los docentes. Entonces, si todos están adecuados, si todos están siguiendo las pautas ergonómicas, y ya a la fecha ya había ciertos antecedentes. Es ahí donde más me acercó hacia la búsqueda. Entonces, como todos hacían una población universitaria, entonces yo decidí apostar una población de docentes de SEB. Eso fue mi máxima motivación. Sí, se ameritaba, ¿no? En ese tiempo del COVID, todos realizamos esa función. Muchas gracias, bachiller Elvis Antonio. Muchas gracias, magíster Alicia. Gracias, Magíster Cárdenas. Magíster Amelia Olortegui. Sí, buenas tardes, felicitando al señor bachiller por su exposición. Se ve que ha estudiado. Tengo varias preguntas. La principal es, si solamente fue tomada por el comentario que hizo Magíster Cárdenas, de que él también sufrió las circunstancias por haber laborado en un centro
educativo especial, ¿no? Si solamente fueron los docentes o fue a otros profesionales dentro de este SEBE, ¿no? Llámese psicólogos, terapeutas, etcétera. O solamente docentes. No, solo docentes nomás era. Ese fue mi criterio de inclusión, solo Ya, docentes. perfecto. Entonces, ¿cómo fue la toma de muestra? ¿Fue virtual? ¿Fue presencial? Determinamos, pues, de acuerdo a su exposición, que fue a finales del primer año. Todavía estábamos en pandemia y todavía estábamos un poco temerosos en cuanto a la presencialidad. ¿Cómo fue esa toma de muestra? Si hubo alguna dificultad en cuanto a la aplicación del cuestionario de Cuorinca, o cómo fue salvadas estas inquietudes por parte de los docentes. Muchas gracias por su pregunta, magistra Amelia. Sí, fue primero contactarme con la directora de manera telefónica y pedirle su permiso ante ello de mi investigación que ya tenía la RD, y lo presenté y no se hizo problemas y me ayudó apliqué mediante el Google Form. Entonces una encuesta y me facilitaron eso bastante. La dificultad que tuve fue que se demoraron cerca a un mes en el llenado de preguntas. Es ahí donde les ofrecí una charla para mayor orientarle y aumentar su motivación hacia el llenado de mi encuesta. Y de esta manera logré llenar mi objetivo y acabar con mis 2 cuestionarios. Muy bien, mi última pregunta es en cuanto al P-valor. Si hemos determinado pues, que no guarda relación en cuanto a la edad, de acuerdo a sus antecedentes, también lo ha mencionado, pero de acuerdo al sexo, ¿había algún resultado en cuanto a su P-valor, guarda o no guarda relación, o al tiempo laboral por día, aquellos que laboran 8 horas o más o menos? ¿Hay alguna relación en cuanto a las molestias musculoesqueléticas y estos docentes? No, solo se hizo la relación entre el número de horas y las molestias musculoesqueléticas, más no con la edad u otros factores. Ok. Y bueno, sí me llama mucho también la atención la edad, ¿no? El grupo de 50, 59 años de edad que sean mayoritariamente lesionados, ¿no? Quiere decir que los docentes que están trabajando en este tipo de institución educativa son ya mayorcitos, diríamos, ¿no? Por lo que ellos que ya han tenido que aprender sobre la marcha, más que los más jóvenes en el manejo de la virtualidad y todo lo que combinó con ello. ¿Qué comentarios tiene usted al respecto en cuanto a este grupo mayoritario que es bien mayorcito? Sí, efectivamente, magíster, que este grupo que de 50 a 59 años precisamente no se relaciona entre edad con las molestias musculoesqueléticas. Si bien es cierto, presentaron dolor más en la zona cervical y en la zona de muñeca y mano, pero es importante destacar que no hay mucha relación con la edad, a diferencia que de los docentes mayores de 60 años que sí presentaron dolor en la región lumbar, muñeca y mano y antebrazo, ¿no? Entonces a eso. Ok, muchas gracias. Gracias, Magíster Olortegui. Y sí, efectivamente hay que felicitar a nuestro bachiller Elvis, ¿no? Maldonado, por su presentación y por el esfuerzo, ¿no? Realizado, como él manifiesta, tener la inquietud de motivar a los docentes para que puedan aplicar la encuesta, ¿no? Que ciertamente es a veces un poco complicado llamarlos a este tipo de actividades. Yo le quería preguntar acerca de su instrumento. ¿Qué nos comenta de su instrumento? O sus 2 instrumentos, ¿no? Que utilizó. Brevemente, por favor. Ya. El cuestionario nórdico de Corinca, que es un cuestionario validado con alta validez y fiabilidad y utilizado en muchos campos
ergonómicos, empresariales y tengo bastante antecedentes no solo en la pandemia, sino también antes de la pandemia. Entonces, que es muy utilizado para la detección de estas molestias. Sin embargo, no es un factor determinante en la validez, digamos, como diagnóstico clínico, mejor dicho, para las molestias, sino sirve como una prueba para ir a manera preventiva, pero más no a nivel clínico, que ya son los encargados, son los médicos especialistas de esta prueba. Y mi otro cuestionario de lista de verificación en trabajo remoto, que si bien es cierto, como lo mencioné, no lo he utilizado en mis objetivos, pero si bien, porque es un poco más complejo relacionar con otras variables y más los docentes, y también que demoraron en llenar, entonces a eso, porque como verán, algunas preguntas son en relación bastante ergonómicas, en relación a las medidas antropométricas que hay, entonces es ahí donde ya lo pienso utilizar para futuros estudios, pero sirve de base de datos para estudio en general y la muestra cómo los docentes lo realizaron, ¿no? Bien, gracias. Y otra preguntita más. Dentro de sus preguntas, estas que usted menciona, que no ha utilizado para la presente investigación, y sin embargo sí manifestó, ¿no? El punto de la fatiga visual. ¿Está considerada dentro de su perfil? No, no está considerada, sino que es importante, sí, nombrarla, pero no está considerada porque es más eso para otro tema de investigación, pero lo nombré porque también muchos durante el llenado me mencionaban que la fatiga visual, no utilizaban protectores de pantalla, muchos utilizaban celulares, entonces a eso, tablets, no todos tenían el acceso a una computadora de escritorio, a una laptop, entonces es ahí la circunstancia, ¿no? Entonces, por eso también la fatiga visual. Muchas gracias. Ok, gracias. Y por último, además de los problemas posturales que usted nos ha manifestado, ¿usted diría que el estrés emocional por la pandemia, por las condiciones en las que se trabajó, contribuyó también a las molestias musculoesqueléticas, específicamente la cervical? A la cervical, sí, yo creo que sí, y por experiencia propia también, pero no forma parte de mi estudio, ya que es la ergonomía psicosocial, más de mí es ergonomía motora o física, como llamar. Ya, ok, muy amable. Agradezco sus respuestas. Bien, señoras y señores, tesista, para dar pase al cumplimiento del tercer momento del acto. Sí, presidenta, las palabras de la asesora de tesis. Eso es que justamente me estaba leyendo y después me acordé. No se preocupe. Sí, Magíster Mirta, ¿algún comentario para su asesorado? No, felicitarle por su exposición, porque ahí está él luchando, y eso me encanta que siga adelante. Gracias. Nada, bien, entonces ahora sí continuamos, señoras y señores, ¿no? Para dar cumplimiento al tercer momento del acto, ¿cuál es la deliberación del jurado para la calificación? Les pedimos, nos disculpen un momento y se les pondrá en sala de espera. The recording has stopped.